Barcelona. Estimados amigos, tengo la presencia de Julio Hernández Astillero, periodista muy conocido en México, para platicar y analizar este tema. Me da mucho gusto, Julio, que hayas aceptado la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Rubén. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ti y a la audiencia. Gracias. Al contrario, Julio, ¿por dónde le quieres entrar, Julio, acerca de este tema? Hay muchas aristas, hay un personaje de manera muy concreta que alguna vez salió de una institución educativa por esta misma acusación, ahora como embajador en Panamá, pero este reciclaje de personajes del PRI y la amenaza de Moreno de expulsarlos del PRI y la reacción del presidente. Fíjate que son 16 nombramientos que en términos generales muestran una tesitura política muy peculiar. Yo digo que es una baraja diplomática grupal. No me atrevo a decir que facciosa, pero sí grupal. De los 16 nombramientos que se hicieron, solo 3 corresponden específicamente a personal del Servicio Exterior Mexicano que hubiese sido movido a otra plaza. Los restantes nombramientos, 13, corresponden a 2 a exgobernadores priistas que parecieran significar pagos de favores electorales en las entidades que acaban de dejar de ser mandatarios y en las cuales Morena ganó esas gubernaturas. Es decir, hablo de los casos de Claudia Pavlovich de Sonora y de Carlos Miguel Aiza de Campeche. Por otra parte, otros 6 personajes corresponden a una relación directa con la 4T, como es la escritora muy respetada y muy valiosa Laura Esquivel, el historiador Pedro Salmerón, metido ahora en un reavivamiento de acusaciones en su contra, Eduardo Villegas, que fue el coordinador de la memoria histórica, que tiene en el Consejo Asesor a la señora Beatriz Gutiérrez Müller como presidenta honoraria, al periodista Guillermo Zamora, a Alfonso Suárez del Real, que fue secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Leopoldo de Gives, que fue fundador de la COSEL. Y luego hay otro grupo en el cual 5 de esos personajes forman parte o han formado parte del equipo operativo de Marcelo Ebrard. Es decir, son personajes que han tenido encargos específicos de Ebrard y que ahora pasan a este Servicio Exterior Mexicano. La verdad es que es preocupante porque en casos como el de la señora Pavlovich particularmente, pues no se toma en cuenta la expectativa nacional de que los cargos diplomáticos no fuesen usados más como depósito de reciclajes políticos, pagos de favores o incluso alejamientos intencionales por razones políticas. No ayuda a la dignificación del Servicio Exterior Mexicano toda esta baraja diplomática grupal. Esperábamos cosas distintas. Hoy el presidente de la República ha hecho una defensa y ha expresado solidaridad y nos ha dado pues un giro, un movimiento extraño en sus alocuciones generalmente tan duras y tan críticas contra quienes son ajenos o distantes de la llamada cuarta transformación. Y ahora el presidente pues nos habla de un México plural, de un México amplio en el cual todos tienen cabida y digo yo, incluyendo priistas, incluyendo personajes pues de una catadura política muy polémica, Rubén. En ese sentido, ¿qué piensas también bueno, ya dijiste un poco de la reacción del presidente, los argumentos, pero el del PRI Moreno, en el sentido de poder expulsar a estos militantes, bueno, militantes todavía del PRI, y que el presidente dice, bueno, pero no van a cambiar de ideología, etcétera, estos argumentos? O sea, francamente yo lo pienso un poquito al revés. Claro, ya toro pasado, quién sabe, pero lo pienso al revés, y que se fueran exgobernadores de Morena con el PRI, ¡ay! Sí, sí, sí. Además, recordemos, Rubén, que por ejemplo en el caso de Brenda Lozano, que fue todo un escándalo como agregada cultural en la Embajada de México en España, se dijo, y lo dijo claramente el presidente de la República, dijo, si no están de acuerdo con nuestro proyecto,
¿Cómo nos van a representar en el extranjero? Estamos hablando de una agregada cultural en una embajada. Y uno se pregunta, en una embajada, en un consulado como el de Barcelona, ¿cómo van a representar a este movimiento quienes no han estado de acuerdo porque forman parte no solo de un partido distinto, sino de prácticas políticas muy contrarias a lo que es la 4T? Claudia Pavlovich ha sido defensora de algunos de los socios de aquella guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Siendo diputada local, expidió cartas de recomendación para que no hubiera sanción para estos personajes, cartas de recomendación de buena conducta. Recordemos que ella está implicada en el asunto de la Operación Zafiro, en la cual centenares de millones de pesos fueron triangulados para darle dinero a campañas electorales priistas. Ella, junto con César Duarte de Chihuahua y con Jorge Herrera Caldera de Durango, fueron los principales aportantes para todo ese proceso. Entonces, no se concilia. ¿Qué sucede con Alejandro Moreno, Alito, exgobernador de Campeche? Bueno, Rubén, pues que para empezar, con este nombramiento de quien lo sustituyó, Alejandro Moreno, en la gubernatura de Campeche, un personaje poco conocido, muy discreto, sin mayor relevancia, digamos, nacional en términos políticos o de conocimiento, Carlos Miguel Aiza González, pues lo nombra el presidente embajador en la Dominicana, y es pues como un golpe directo al ego y a la presunción de Alejandro Moreno de que él controlaría cuando menos su propio estado del que fue gobernador apenas terminando estos comicios recientes. Lo que hace Alejandro Moreno pues es un poco respirar por la herida, creo yo, amenazar con expulsar del PRI. Hay mucha confusión, mucho desorden y mucha falta de perspectiva en el PRI, y de eso da cuenta Alejandro Moreno. En la primera parte de tu comentario, de tu análisis, decías que parecía pago de favores. ¿Cuáles serían más o menos en esa hipótesis los favores que pudo haber recibido este gobierno de parte de los personajes beneficiados ahora con cargos en el Servicio Exterior de México? Sí, mira, recordemos que hubo un tiempo en el cual las visitas del presidente de México a los estados se caracterizaban por rechiflas y por una serie, a veces no dejaban ni siquiera que el gobernador pudiera expresarse entre la rechifla y el enojo de los asistentes a esas reuniones. Y sin embargo, en los lugares donde los gobernadores priistas y algunos panistas han hecho poco por su propio partido y sus propios candidatos, y han mantenido una buena relación ya directa y personal con el presidente de la República, pues han sido ya bien tratados, mencionados de manera positiva. Y en estos casos de Campeche, recordemos que la candidatura de Ernesto Gándara, apodado El Borrego, priista de toda la vida, que luego fue el candidato de Va por México, pues siempre se dijo que había sido abandonada virtualmente, que no fue apoyada, y que la propia gobernadora Pavlovich en aquel momento pues estaba más dedicada a cultivar sus buenas relaciones con el centro. De Campeche no se diga. En Campeche Laida Sansores ganó por poquitito menos que 6,000 votos de diferencia, en una votación muy reñida contra el candidato de MC Montúfar, de segundo apellido, Arnulfo Montúfar, si no recuerdo mal, y por el sobrino de Alejandro Moreno, Cristian Castro Bello. Parecieran estos hechos que el gobernador, que no presenta resistencia al paso de Morena, al cambio, a la alternancia partidista, pues recibe premios y recibe un buen trato, y sobre todo la garantía de que no habrá acciones en su contra. Estas dos designaciones diplomáticas tienen como antecedente la de Quirino Ordaz, un personaje que no puede tener ninguna sintonía con la llamada 4T, y sin embargo se le ha planteado para embajador de México en España. Por ahí veo las cosas, Rubén. Antes de preguntarte sobre el caso específico de Pedro Salmerón, Julio, en tu opinión, ¿qué nos revela todo esto dentro de la histórica forma de hacer política
en México, las agencias de colocaciones que han sido los partidos políticos, la grilla de la política en general. ¿Qué nos permite o qué nos aporta esto para el análisis de estas actitudes políticas que van mucho por cargos antes que por ser verdaderos servidores públicos, digo yo? Pues Rubén, a mí me parece que esto muestra la continuidad de las peores prácticas políticas. Durante décadas vimos al priismo y al panismo utilizar, en este caso específico de lo que hablamos, los cargos diplomáticos para una serie de enjuagues, de cambalaches, de pagos por favores, y eso es algo que debería erradicarse en lo que es el movimiento de regeneración nacional. Si se recurre a estas mismas prácticas pensando que es acudir al realismo político, al pragmatismo absoluto, porque hay quienes dicen, son buenos estos nombramientos porque está dividiendo al PRI y al PAN. Lo cual yo siempre digo, bueno, pues en una de esas que inviten a Felipe Calderón de embajador o de alguna cosa para que también debiliten así a México Libre y al calderonismo, o que inviten a Carlos Salinas de Gortari a una Secretaría de Estado para debilitarlos. Oye, de esas debilitaciones, pues yo creo que los adversarios han de decir, pues denme muchas acciones de debilidad como estas. Entonces yo creo que más allá de todo, lo que debe preocuparnos y lo que muestra lo que estamos viendo es la utilización de cargos públicos, diplomáticos y no solo diplomáticos, porque viene además, está anunciada otra ola de nombramientos de personajes priistas y panistas para otros cargos de gobierno, ya no diplomáticos. Pero lo que nos muestra es que, a fin de cuentas, a veces, Rubén, nos la pasamos peleando ardorosamente por posiciones, por posturas políticas, ideológicas y partidistas, y luego llegan los acuerdos en los cuales, pues cualquiera puede decir, oye, ¿y qué le criticas al PRI si ahora está Claudia Pavlovich en lugar de un morenista, de un transformador social, de un ejemplo depurado de una nueva cultura política? Entonces, a mí me parece que esto, por desgracia, abona a la sensación y la percepción de que no se están dando los cambios profundos y que hay una utilización de la estructura gubernamental, diplomática y no diplomática para estos arreglos políticos que deberían ser menores y, de preferencia, prescindibles. Y las peticiones para que se revierta esta postulación de Pedro Salmerón para ser embajador en Panamá. Sí, pues Pedro Salmerón tiene enfrente una serie de acusaciones que ahora se han potenciado. Yo considero que quien lo empujó, lo impulsó para obtener esta embajada en Panamá, pues la verdad no le hizo ningún favor porque lo puso de nuevo en el escaparate donde se han reactivado los señalamientos en contra de él. El presidente de la República ha dicho, no hay cargos específicos, vamos a esperar a ver qué sucede, pero pues la verdad es que en el contexto de las acusaciones constantes que se dan de mujeres contra el acoso y el abuso desde el poder, va a ser muy importante que se esclarezca, y ahí creo que tiene un papel fundamental el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde daba clases Pedro Salmerón y donde frenaron o no han dado a conocer las indagaciones que hayan hecho sobre las acusaciones presentadas en su momento. Creo que Pedro Salmerón, quien estaba como director del Archivo Regional de Guadalajara, pues ahí hubiera estado tranquilo, sin tanto revuelo, y hoy lo han vuelto a poner en un escaparate donde pues él y el caso de Pavlovich parecen ser los más criticados. Julio Hernández Astillero, pues muchísimas gracias, muy atinado desde mi punto de vista lo que nos dices para poner en contexto el tema, y pues te agradezco muchísimo. Al contrario, como siempre, mucho gusto de estar contigo. Rubén, gracias, saludos a ti y a la audiencia de La Octava. Gracias y buenas noches. Gracias, Julio, y hasta mañana en tu canal.